Saludos desde la República de las Filipinas, donde estamos trabajando para establecer la iglesia en la única nación cristiana de Asia. Debido a un crecimiento rápido, contamos con más de 200,000 miembros de la iglesia de primera generación y con muchos líderes nuevos carentes de experiencia. En tales circunstancias, debemos centrarnos en los principios fundamentales de la doctrina y el gobierno de la iglesia. Al hablar de dichos principios, me encuentro acompañado por 5 líderes filipinos, a quienes he pedido que sean mi público inmediato. Cada uno de ellos representa a miles de personas con responsabilidades similares a las de otros líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares. Me acompañan un presidente de estaca, Raúl Edgardo Vicencio, de la estaca Makati, un obispo, Michael Ramírez, de la estaca Cainta, una presidenta de la Sociedad de Socorro, Filipina Fernández, de la estaca Pasay, una presidenta de mujeres jóvenes, Lisa Enciso, de la estaca Ciudad de Quezón Sur, y una presidenta de primaria, Grace T., de la estaca Antipolo. Agradezco a todos ustedes su presencia y el gran servicio que nos brindan. Nuestro tema es el sacerdocio y las organizaciones auxiliares, pero no podemos hablar de ninguno de esos temas sin hablar también de la familia. Haremos referencia frecuente a la familia, la cual es tanto el fundamento como la beneficiaria principal de la obra del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares. Daremos comienzo afirmando 3 principios fundamentales de la doctrina. Primero, la autoridad del sacerdocio preside tanto a la iglesia como a la familia eterna. El gobierno y los procedimientos de la iglesia son distintos a los de la familia, pero el fundamento de la autoridad, el sacerdocio, es el mismo. Segundo, como organizaciones, la iglesia y la familia se apoyan mutuamente. Cada una es independiente dentro de su propia esfera, pero ambas tienen la misma misión: ayudar a lograr el propósito de Dios de llevar a cabo la vida eterna de sus hijos. Tercero, la familia santo de los últimos días y la iglesia obtienen apoyo y dirección de parte de nuestro Señor Jesucristo. El Salvador enseñó: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí tengo una rama que recogí camino a esta reunión. ¿Qué le pasará a esta rama ahora que está separada de la vid principal? Por supuesto, morirá. Ciertamente no podrá dar fruto. Como enseñó Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si la iglesia de Jesucristo y la familia han de dar fruto, deben permanecer en nuestro Salvador Jesucristo. Lo mismo se aplica a cada uno de sus integrantes, lo cual significa que todos debemos guardar sus mandamientos y seguir sus enseñanzas y a sus siervos escogidos. La primera presidencia nos ha dicho: la familia y el hogar son el fundamento de una vida recta. Las organizaciones auxiliares de la iglesia están organizadas a fin de ayudar al individuo, a la familia y al sacerdocio a cumplir con expectativas divinas. Consideremos el origen y la misión de cada una de esas 3 organizaciones auxiliares. La Sociedad de Socorro fue organizada por el profeta José Smith en Nauvoo en 1842.
Algunas de las mujeres destacadas de Nauvoo propusieron crear una constitución escrita, pero el profeta dijo que él les daría algo mejor, que las organizaría bajo la autoridad del sacerdocio y según el modelo del sacerdocio. La organización habría de tener propósitos espirituales para no solo aliviar al pobre, sino también salvar almas. Y el profeta añadió, la organización de la iglesia no fue perfecta sino hasta que se organizó a las mujeres. El que se organizara la Sociedad de Socorro dio a las mujeres una capacidad oficial dentro de la iglesia y las preparó para las grandes responsabilidades por venir, entre ellas las de la obra en el templo y la prédica del Evangelio. La organización que ahora conocemos como las Mujeres Jóvenes fue instituida por el presidente Brigham Young unos 30 años más tarde, a fin de dar a las jóvenes mayores oportunidades de aprender el Evangelio y de desarrollar más fortaleza para guardar los mandamientos y rechazar los senderos destructivos del mundo. La nueva organización pronto pasó a ser conocida por un nombre que anunciaba su propósito, la Asociación de Mejoramiento Mutuo de las Mujeres Jóvenes. Unos 10 años después, durante la administración del presidente John Taylor, se reconoció la necesidad de enseñar a los niños el Evangelio mediante la creación de lo que se llamó la Asociación Primaria. Fue más o menos en esa época que se comenzó a ordenar el sacerdocio arónico y a organizar en quórumes a los hombres jóvenes debido a la necesidad que tenían de aprender el Evangelio, de servir y de prepararse para el sacerdocio de Melquisedec. En las Escrituras se nos da el siguiente mandamiento: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La revelación moderna describe tal armadura como una que nos ciñe con la verdad. Lleva la coraza de la rectitud, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Se debe vestir con esa armadura a los niños y a los jóvenes. El deber sagrado de vestir a los niños y a los jóvenes con la armadura de Dios se da al padre, a la madre y a otros integrantes de la familia, quienes lo hacen con la ayuda del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares de la iglesia, al desempeñar sus vitales tareas. La Sociedad de Socorro, las mujeres jóvenes, la primaria y los quórumes del sacerdocio arónico obran bajo la dirección de la autoridad del sacerdocio. Hace muchos años, la primera presidencia declaró: deseamos que quede claro que el funcionamiento de todas las asociaciones auxiliares es presidido y supervisado directamente por las autoridades del sacerdocio de estaca y de barrio, sobre quienes recae la responsabilidad final del trabajo de esas organizaciones. Esto significa que se deben imponer las manos sobre la cabeza de todos los que trabajen en las organizaciones auxiliares a fin de que reciban la autoridad para guiar y enseñar en el reino de Dios. También significa que las autoridades del sacerdocio que presidan las organizaciones auxiliares deben dirigir y supervisar la obra de dichas organizaciones. Los presidentes de estaca, obispos y presidentes de rama no deben dejar en manos de los líderes y maestros de las organizaciones auxiliares la obra de las mismas para que hagan lo que les plazca. La obra de las organizaciones auxiliares, al igual que la de los quórumes y otras organizaciones de la Iglesia, consiste en fortalecer a la familia y al hogar, como nos lo enseñó previamente el elder Scott. Los quórumes del sacerdocio de Melquisedec y las sociedades de socorro lo hacen principalmente al enseñar a los padres, exhortándolos a cumplir con todos los deberes familiares, según dijo el Señor en una revelación. Las mujeres jóvenes y la primaria fortalecen la familia y el hogar principalmente al enseñar a los jóvenes y a los niños, al dirigirlos en actividades apropiadas.
Al igual que los padres, el Señor ha mandado a los líderes y a los maestros de la Iglesia enseñar de las Escrituras, en las cuales se halla la plenitud del Evangelio. Esta misión divina solo se puede lograr si los líderes y los maestros de las organizaciones auxiliares procuran obtener y seguir la dirección que el sacerdocio les indique, y si los líderes del sacerdocio brindan liderazgo, comprensión y apoyo a los programas auxiliares. Hablemos ahora de algunas aplicaciones prácticas de estos principios en las diversas situaciones que atañen a una iglesia mundial. En el manual de instrucciones de la iglesia, se indica a los presidentes de estaca y a los obispos que se reúnan de forma regular con sus presidentas de sociedad de socorro, y los consejeros asignados reciben la instrucción de reunirse regularmente con las presidentas de mujeres jóvenes y de primaria. Hermanos, el deber de reunirse regularmente supone reunirse más de una vez al año. De igual forma, al obispado se le indica que debe reunirse con las 3 presidentas de las organizaciones auxiliares por lo menos una vez al mes en la reunión de consejo de barrio, en la cual el obispado les brinda instrucción sobre doctrina y deberes. En dicha reunión, el sacerdocio y los líderes de las organizaciones se reúnen en consejo para ver cómo mejorar la enseñanza del Evangelio y las actividades del barrio, y cómo fortalecer espiritualmente a las personas que forman parte de la unidad. Si los líderes del sacerdocio no se reúnen con los líderes de las organizaciones auxiliares, y si no dirigen ni supervisan adecuadamente los programas, las enseñanzas o las actividades de dichas organizaciones pueden llegar a apartarse de lo que el Señor ha mandado. Esas mismas desviaciones pueden ocurrir si los líderes de las organizaciones auxiliares no siguen fielmente la dirección de sus líderes del sacerdocio. Por ejemplo, tanto aquí en las Filipinas como en otras partes del mundo, he observado desviaciones como estas. He escuchado a líderes de organizaciones auxiliares quejarse de que sus obispos o presidentes de rama nunca se reúnen con ellos. El no hacerlo contradice la instrucción fundamental que acabo de mencionar, en el sentido de reunirse regularmente. Es de vital importancia que los líderes del sacerdocio se reúnan regularmente con los líderes de las organizaciones, siguiendo el modelo de la dramatización que analizaron las presidentas generales. También se debe invitar al consejo de barrio, que se debe de efectuar por lo menos una vez al mes, a los presidentes o presidentas de las organizaciones. También he escuchado a oficiales de dichas organizaciones quejarse de que los líderes de sacerdocio no llaman ni apartan a oficiales y maestros para esas organizaciones. La impresión que se da es de que no les importamos. Es de suma importancia que los líderes del sacerdocio sean diligentes a la hora de llamar a los líderes necesarios de las organizaciones, tal como lo hemos visto en el otro ejemplo que analizaron las hermanas. He visto también que hay quienes ponen a los niños de la primaria en un salón para darles dulces y entretenerlos el domingo por la mañana. Eso no es primaria. La primaria consiste en enseñar el Evangelio a los niños mediante música, mensajes espirituales y el tierno estímulo espiritual del tiempo para compartir. A veces las mujeres jóvenes y los poseedores del sacerdocio arónico no reciben más que una sesión de aburrimiento semanal o una actividad sin planificación a mediados de semana, en la que juegan al baloncesto, dan vueltas por un centro comercial o charlan en el salón sacramental. Ese tipo de actividad de mutual no está al nivel de las enseñanzas inspiradas y las actividades planificadas con un objetivo. He visto que algunos maestros en clases de la sociedad de socorro o del sacerdocio enseñan sus propios pasatiempos o intereses en lugares de los temas señalados en el curso de estudios que es inspirado para dichas clases. Sin la dirección firme e inspirada del sacerdocio, toda organización o actividad de la Iglesia puede convertirse en un instrumento personal para saciar las necesidades o satisfacer el orgullo o la vana ambición.
A eso se refería el apóstol Pablo cuando advirtió a los santos romanos que se apartaran de quienes causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. A pesar de que tales personas emplean suaves palabras y lisonjas, él advirtió que engañan los corazones de los ingenuos y no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. En el manual de instrucciones de la Iglesia se define la organización y la obra de las organizaciones auxiliares. Consideremos cómo se han de aplicar las instrucciones del manual. Las organizaciones y los programas auxiliares que se presentan en su totalidad en el manual representan la situación ideal. No obstante, en una iglesia mundial, incluso en algunas ramas y barrios de las Filipinas, existen circunstancias en las que solamente se puede hacer parte de lo que se indica en el manual. Debemos recordar que las circunstancias y los recursos varían mucho de una parte del mundo a otra. Por ejemplo, en algunas localidades los miembros de la iglesia disponen de amplios recursos en lo referente a tiempo y transporte para las actividades de la iglesia. Sin embargo, tales lugares con abundantes recursos no quedan libres de oposición, debido a que en esos lugares las oportunidades fuera de la iglesia pueden acaparar la atención de nuestros miembros. En otros sitios, los miembros trabajan largas horas, 6 días a la semana, o apenas pueden costearse el transporte público para llegar a las reuniones de la iglesia. En esos lugares pueden ser pocas las oportunidades que les atraigan, pero la carencia de recursos hace que las reuniones y actividades a mediados de semana se dificulten o sean imposibles. Las organizaciones y los programas auxiliares de la iglesia son más flexibles que las organizaciones del sacerdocio. Por ejemplo, las Escrituras no dan licencia para cambiar las ordenanzas del sacerdocio, como la Santa Cena o las del templo, ni para apartarse de las organizaciones del sacerdocio, tales como los quórumes, ramas, barrios y estacas. Asimismo, no hay flexibilidad en el requisito de que el hombre y la mujer se casen para brindar gobierno a la familia. Tales ordenanzas y organizaciones del sacerdocio han de ser uniformes en todo el mundo. Por otro lado, las organizaciones auxiliares que sirven de apoyo a estas organizaciones del sacerdocio tienen más flexibilidad en cuanto a cómo están organizadas y qué actividades desempeñan para brindar el apoyo debido. Dicha flexibilidad, claro está, debe hallarse bajo la dirección de los líderes del sacerdocio. El elder L. Tom Perry nos dio un buen ejemplo de esto hace un año en la primera reunión mundial de capacitación de líderes. Las instrucciones que dio sobre la flexibilidad de las organizaciones y las actividades se aplican de forma especial a las organizaciones auxiliares. Recordarán que nos enseñó que los líderes del sacerdocio deben hacer un inventario de las necesidades de los miembros y del número de líderes activos en la unidad, sea barrio o rama. Después agregó que deben edificar un programa basado en el liderazgo disponible y en las necesidades de sus miembros. Crezcan tan rápidamente como el tamaño y la madurez de sus unidades lo permitan. Eso es lo que él dijo. Esta enseñanza nos ha resultado muy beneficiosa aquí en las Filipinas. A medida que se le entienda y se le aplique, estoy seguro de que será muy provechosa en muchas otras partes en las que hay ramas y barrios pequeños que enfrentan dificultades. El presidente Hinckley nos ha dado el principio básico para guiarnos en las muchas y diversas circunstancias que enfrentamos. Den lo mejor de sí mismos. Es lo único que les pedimos, dijo. Den lo mejor de sí mismos. El Señor no espera más que eso. Así que den lo mejor de sí mismos. Hermanos y hermanas, el sacerdocio de Dios es el fundamento de la autoridad en la iglesia y en la familia.
Dicha autoridad gobierna y sirve tanto a los varones como a las mujeres. Las Escrituras enseñan que en el Señor el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Tal es el caso en la iglesia y en la familia. Debemos avanzar, tomados de la mano, trabajando juntos en la gran misión de nuestro Padre Celestial, de llevar a cabo la vida eterna del hombre. Testifico de la veracidad de estas cosas y de la divinidad de nuestro Salvador Jesucristo, cuya expiación y autoridad hacen posible todas las cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén.